Vamos a hablar por los cumpleañeros, amén. Así que voy a pedirles, nuestra hermana Amelia trajo ya Imelda, trajo el pastel. Así que voy a pedirle a los hermanos que cumplieron años en enero que pasen, por favor, amén. Vamos a orar por ellos. Todos los que cumplieron años en enero, no les dé vergüenza, a ver, pasen. Dani, Marisela, no sé si alguien más cumplió años en enero. Alguno que no sepamos, ¿verdad? Pero que si usted cumplió años en enero puede pasar y vamos a orar por usted, amén. Aleluya. Oh, nuestra hermana también. No les vamos a preguntar cuántos, así que no se preocupen. Así. Aleluya. Vamos a orar. Y luego después ellos van al final, ¿verdad? Hágase más para acá. Van a tener su pastel y pues nos van a invitar un pedazo también, amén. Así que vamos a orar. Extiendan sus manos hacia acá, hermanos, vamos a orar por estos hermanos, tu hermana Imelda también. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, porque tú has sido bueno y fiel. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has bendecido a mis hermanas, Señor, a mis hermanos con un año más de vida. Te pido, Señor, que tu presencia, que tu gracia sea con ellos, Señor. Dios mío, que tú los bendigas de una manera grande, especial y poderosa, que este año que viene, Señor, sea el mejor para sus vidas, que tú seas, Señor, alabado, glorificado y bendecido, Señor, en todas las áreas de su vida, y que en cada área de su vida ellos puedan tener victoria, Señor, y que pueda ser un año de bendición, Señor, especialmente en el área espiritual. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén. Hermanos, ahora pasen y les voy a dar un abrazo a estos. No te vayas, no te vayas. No sé si tengamos alguna música por ahí, alguien que invente algo por ahí, hermanos, y vamos a cantar. Así que voy a pedir que pasen y les demos un fuerte abrazo, ¿verdad? a estos hermanos. Bueno, tal vez yo toque un poco aquí en el piano, pero vamos a ver, amén. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos, que a pesar, Dios mío, de las inclemencias del tiempo, pueden estar aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Que podamos, Dios mío, estar receptivos, Señor, a lo que tú tienes que hablarnos en este día. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, hermanos, antes de entrar a la palabra, yo quiero solamente decir algo. El hecho de que usted está aquí en la casa del Señor, yo no sé si alguien está aquí con algún dolor o alguna situación difícil, pero usted está en la casa del Señor y la mayoría de nosotros no estamos así. Esta mañana, hermanos, nosotros siempre llegamos aquí temprano, como pues 8:30, 9 de la mañana, bueno, un poco antes, y eran como las 9 y algo cuando me dijeron que venía una persona. Es un hermano que conocemos de muchos años, pero que ha estado pasando por una situación muy difícil en cuanto a su cuerpo. Y yo por lo regular yo uso ese tiempo como de 9:30 a 10:30, porque a 10:30 tenemos que ensayar la alabanza. Entonces yo uso ese tiempo para volver a repasar lo que voy a compartir, ¿verdad? No es que no lo haya hecho en la semana, pero me gusta siempre. Pero en ese momento él llegó, me dijeron que llegaba y le abrí y pues usamos ese tiempo para ministrarlo, para orar por él. Él venía en un dolor, acaba de salir del hospital. Y hermanos, le digo esto porque nosotros estamos aquí en la casa del Señor, estamos, la mayoría, ¿verdad? No tenemos ningún dolor, estamos bien. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, hermanos. A mí me da no sé qué con esta persona, ¿verdad? Porque dice que tiene ese dolor en el estómago, bueno, en los huesos, en todo, pero cada vez que viene oramos por él y
se va un poco más tranquilo, pero esa siempre, ¿verdad? Siempre eso. Y la verdad es de que uno dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo orar por ti, todo, pero eso, como les digo, me llevó a pensar de que si usted está en esta mañana en la casa del Señor y está sin ningún dolor, si está sin ninguna situación, tiene que estar agradecido, amén. Tiene que darle gracias a Dios. Yo sé que aquí hay personas que están viviendo con esas situaciones y que a veces nosotros no los podemos entender porque nosotros no estamos viviendo eso. A otros tal vez tienen angustias de otro tipo, pero pues quiero decirle, hermano, que aunque no sintamos lo mismo que usted está sintiendo, tiene que haber esa empatía, ¿verdad? Y créame que no podemos decirle te entiendo, porque a veces hay cosas que nosotros no entendemos, pero sí estamos ahí, ¿verdad? Con ustedes, estamos ahí, ¿verdad? De alguna manera siempre orando al Señor para que si usted está en esa situación, usted pueda ser, pueda ser bendecido y que la presencia de Dios sea con usted. Pero otra vez, si usted está aquí en esta mañana libre de todo eso, pues tiene que darle gracias a Dios, porque Dios es un Dios bueno. Hermanos, estamos en esta serie que le hemos llamado la oración y la palabra. Y en esta mañana yo voy a hablar, hermanos, de un tema que lo voy a dividir en dos partes, porque es mucho el material y la verdad, como vamos a pasar a la Santa Cena, no creo que me dé tiempo para decirlo todo. Pero mi tema en esta mañana es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Hermanos, la Biblia es el libro más leído en toda la historia. Es el libro de mayor venta en toda la historia. Es el libro más traducido en la historia. Ahora, ¿por qué decimos que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, esa palabra significa reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro, enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Quiero que miren esta frase, hermanos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la Biblia es la inspiración de Dios. Pero no estamos hablando de una persona escribiendo un libro inspirado. Estamos hablando del libro inspirado por Dios. O sea, es el aliento de Dios. O sea, que no solo es una buena idea, es la palabra de Dios para nosotros. Y como resultado de eso, hermanos, en el Salmo 119, 86 dice, no sé si alguien apague su teléfono, por favor. Como resultado, en el Salmo 119, 86 nos dice, todos tus mandamientos son verdad. Otra versión dice, son confiables. O sea, podemos confiar que todo lo que la Biblia dice es cierto porque viene de Dios. Pero ¿cómo realmente, hermanos, lo sabemos? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios y no solo una serie de fábulas o de historias que se juntaron? Y esta es una pregunta válida, hermanos, legítima. Una pregunta importante que necesitamos hacernos si vamos a tener a este libro, ¿verdad?, como nuestro estándar de vida. O sea, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Vamos a hablar de eso ahora. Porque existen, hermanos, pruebas, evidencias y hechos que necesitamos saber para estar seguros de que esta es la palabra de Dios. O sea, que tú no vas a hacer decisiones basadas en lo que oyes de lo que otras personas digan, pero en lo que la Biblia afirma de sí misma y lo que la historia, la ciencia, la profecía y otras cosas nos enseñan acerca de la Biblia. Entonces, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Hay 7 razones, y como digo, tal vez no voy a cubrir todas esas razones, pero voy a cubrir las más que pueda. 7 razones. En primer lugar, puedo confiar en la Biblia porque es exacta, es precisa históricamente. La Biblia, hermanos, es precisa históricamente. Por esa razón, sé que puedo confiar en ella. O sea, en otras palabras,
La Biblia no solo es correcta doctrinalmente, no solo es correcta teológicamente, no solo es correcta con respecto a lo moral y a lo ético, es verdadera históricamente. O sea, personas reales, lugares reales en tiempos reales, o sea, es verdadera históricamente. El Salmo 33:4 dice, porque recta o verdadera es la palabra de Jehová. Otra vez, no solo recta o verdadera con respecto a la salvación, sino que también con respecto a la historia. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? Una de las formas, hermanos, en que se prueba la historia es a partir de los relatos de los testigos. La Biblia, hermanos, está hecha primordialmente de relatos de testigos oculares. Es por eso que es una historia confiable. Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. Jesús estaba presente cuando los muros de Jericó se derrumbaron. Josué. Los discípulos de Jesús estaban en el cuarto sentados cuando vieron la aparición de Jesús resucitado y escribieron lo que sucedió. Mateo estuvo allí y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió. Así que son relatos de testigos presenciales de lo que había sucedido. Ahora, la otra prueba histórica por la cual sabemos, hermanos, que la Biblia es precisa fue el cuidado extremo con la que se copió la Biblia. Fíjense, hermanos, los que copiaron el Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban estos pergaminos, los copiaban con un cuidado extremo. Fíjense, se dice que tenía que ser exacto. Tenían una lista larga de reglas que tenían que pasar para asegurarse de que era exacta. Reglas como, por ejemplo, cuando tenían un pergamino, debían de tener un número específico de columnas para que así siempre fuera igual. Y la longitud de las columnas siempre tenía que ser de cierta medida de largo, así como de ancho. Fíjense, para asegurarse de que siempre estuviera exacto, tenían la regla que al copiar lo tenían que hacer letra por letra y no palabra por palabra. Ellos querían asegurarse de no escribir una palabra por otra, así que copiaban letra por letra. Luego lo pasaban por diferentes pruebas para asegurarse que las copias quedaran exactas. O sea, ellos sabían la cantidad exacta de letras que había en cada libro. Fíjese, eran tan precisos que sabían qué letra estaba en la parte de en medio del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá que le llaman. Ellos sabían cuál era la letra que estaba en medio de todo el Antiguo Testamento. Y después de copiar todo, ellos iban letra por letra de en medio y contaban hacia adelante y hacia atrás, y si no salía el número debido, lo hacían a un lado y comenzaban de nuevo. Entonces, por esa razón era tan preciso. Ahora, hay varias formas en las que podemos ver lo preciso que eran. Una de ellas, hermanos, es al analizar lo que conocemos como los manuscritos o los rollos del Mar Muerto. Muchos de ustedes saben, ¿verdad?, a qué me refiero. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos manuscritos? Bueno, los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos más o menos 100 años antes de Jesús. Y estos incluyen copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Entonces, cuando encontraron los manuscritos, las copias más antiguas que había de muchos libros fue 900 años después de Jesús. O sea que aquí hay 1000 años de diferencia. Entonces se revisó cuántos cambios hubieron en esos 1000 años. Fíjense, en 1000 años, ¿cuántos cambios hubieron? ¿Sabes cuántos cambios hubo? Más o menos como un 5%. O sea que esto significa que los cambios estuvieron solamente en algunas letras de las palabras y en las letras de los nombres. O sea, más de 1000 años y no hubo cambios importantes. O sea, esta es otra prueba de que la Biblia es precisa históricamente. Yo en una ocasión les platiqué esto, hermano. La primera vez que estuve en Israel, estando en ese lugar que se llama Megiddo, ¿verdad?, o el Valle de Armagedón.
En ese tiempo, era en el 92, por ahí 93, en ese tiempo se habían apenas descubierto los rollos del Mar Muerto y no sabían realmente qué es lo que contenían. Y uno de los encargados del grupo de nosotros nos dijo, ¿verdad?, de que era posible que cuando examinaran los rollos del Mar Muerto, iban a encontrar muchas cosas diferentes y que eso iba a provocar tal vez muchas cosas, tal vez la gente no iba a creer o algo, porque iba a cambiar mucho. Y entonces, inclusive, esta persona dijo, es posible, dijo, que el Señor venga antes de que eso pase para que no haya tanta confusión. Pero ¿saben qué? No vino el Señor. Y miren, cuando revisaron todo eso, sencillamente no cambió nada, solamente, como le digo, como un 5% nada más. O sea, más de 1000 años y no hubo cambios importantes. Ahora, otra prueba, hermanos, está en la arqueología. Miramos la arqueología y esta prueba una y otra vez que los lugares y las personas que la Biblia habla son verdaderos. No es ficción. O sea, tú puedes encontrar estos lugares. Han desenterrado estos lugares. Por ejemplo, el Areópago donde Pablo estuvo, el teatro en Atenas donde hacían disturbios, el gran teatro en Éfeso. Nosotros hemos estado ahí en Turquía. Los podemos ver hoy en día. El estanque del Siloé, donde el hombre ciego fue sanado, porciones del templo de Herodes, todos esos lugares que habla la Biblia fueron desenterrados, o sea, los podemos ver. Una de las maneras importantes de cómo la arqueología trabaja con la Biblia es la forma en que una y otra vez demuestra que la Biblia es más precisa que nuestras ideas de la historia. Fíjense, hermanos, ha habido muchas veces cuando el hombre o las personas tienen una idea de lo que es histórico y ellos han dicho, ¿verdad?, que la Biblia estaba equivocada y la Biblia ha probado por sí misma que ha estado en lo correcto. Por ejemplo, fíjense, durante mucho tiempo los historiadores dijeron que no estaban seguros de que un hombre llamado Salomón vivió, ¿verdad?, como se afirma en el Antiguo Testamento, y estaban segurísimos de que no tenía caballos, como dice la Biblia, pues en ese tiempo solo usaban camellos. Así que según ellos, la Biblia estaba equivocada, hasta que en Megiddo descubrieron una de las ciudades de los carros de Salomón, así como miles de establos para los caballos. Así que de nuevo se probó que la Biblia estaba en lo correcto. Otro de los grandes ejemplos de esto fue el imperio llamado los hititas. En la Biblia aparecen como los eteos. Ese imperio existió, pero no se había mencionado en ninguna parte, no se había hablado de ellos en ninguna parte. Entonces, por muchos siglos, los historiadores decían que esto era un invento de la Biblia, hasta que en el año 1900, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición a Bogaskoy, eso es una provincia de Turquía, usted lo puede ver y va a ver que ahí aparecen. En ese lugar descubrió este profesor más de 10,000 tablillas de lo que parecía ser un archivo nacional de los hititas. O sea, muchos decían que era invento de la Biblia, pero no, o sea que la Biblia es precisa históricamente, y otra vez tuvo razón. La Biblia es precisa históricamente y la arqueología lo prueba. Pero también es precisa científicamente. Es la segunda cosa que voy a hablar. La Biblia es precisa científicamente. Hay tantos malos entendidos, hermanos, acerca de este punto, que voy a pasar el día del tiempo en él. Porque las personas que piensan que la Biblia no es precisa científicamente es o porque nunca han estudiado la Biblia, o probablemente no sepan nada de la ciencia. Porque la verdad, hermanos, es que Dios siempre establece las leyes de la ciencia y se asegura de que su palabra no está en contradicción con ellas. La Biblia, hermanos, no fue dada para ser un libro de ciencia, obviamente. La Biblia no usa un lenguaje científico. Pero la Biblia nunca habla mal de la ciencia.
ni una sola vez en 1600 años en lo que fue escrito la Biblia se habló mal de la ciencia. De hecho, hermanos, siempre estuvo adelantada la ciencia. Hay cosas que ya la Biblia aseguraban que eran verdad, que después las descubrimos. El famoso matemático y astrónomo Johannes Kepler dijo en una ocasión: la ciencia es simplemente un conjunto de ideas de los pensamientos de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios establece las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de la biología y luego nosotros las descubrimos. Dios establece las leyes de las matemáticas y luego nosotros las descubrimos. Esta es una razón más por la cual podemos confiar en la Biblia. Es precisa científicamente. Y la razón, hermanos, por la cual es precisa se debe a que las leyes del universo fueron inventadas por Dios. Así que obviamente Él las entendía en los años pasados cuando nosotros no las entendíamos. Es por eso que durante miles de años hemos malentendido diferentes cosas. Déjenme explicar esto. Una cosa, hermanos, acerca de la verdad es que nunca cambia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Lo que fue verdad hace 10,000 años, fue verdad hace 1000 años, hace 500 años, hace 10 años. No cambia la verdad y será verdad en los años que vienen. O sea que una cosa de la verdad es que nunca cambia. Pero algo acerca de la ciencia, hermanos, si ustedes saben esto, es que constantemente cambia. Por ejemplo, no hay nada más inútil que un libro de ciencia antiguo. ¿Saben por qué? Porque muchas cosas en ese libro ya no se creen y ni siquiera se enseñan. Otra cosa, nada es más inútil que un libro de computadoras de hace 5 años. O sea, los puedes encontrar en cualquier lugar, en un lugar de remate, porque nadie los quiere. Porque todas esas cosas pasan de moda muy rápido. Cosas de la ciencia que creíamos, ahora no las creemos más. De hecho, hermanos, en la ciencia médica pasa a cada rato esto. ¿Cuántos, hermanos, artículos has leído que dicen que algo, o que decían, ¿verdad?, que algo que pensabas, o que dicen que algo que pensabas que era bueno para ti, ahora causa cáncer? O cosas que decían, ¿verdad?, que tal vez que está bien que uno tomara o que tú tomaras, después de 10 años ahora ya es malo eso. La ciencia cambia constantemente. Fíjense, se dice que en la biblioteca del Museo del Louvre en París hay una sección de 3,5 millas de libros de ciencia antigua que ya no aplican, o sea, ya fueron desaprobados, porque las cosas que pensaban que eran científicamente un hecho hace 1500 años fueron desaprobadas hace 750 años. Y lo que pensábamos hace 25 años con respecto a la ciencia fue desaprobado hace 10 años, y lo que pensamos hace 10 años hoy en día ha cambiado. O sea que realmente la ciencia cambia. Si hubieras estado leyendo la Biblia hace 1000 años o hace 700 o 500 años, lo que la Biblia dice no ha sido igual a lo que la ciencia decía en esos días. ¿Sabes por qué? Porque la ciencia no estaba actualizada. Fíjense, hermanos, Dios entendió las cosas aun cuando nosotros no las entendíamos, y sus reglas no cambian. Fíjate lo que dice en el libro de los Salmos 148, 5 y 6. Dice: alaben el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Él creó todo para que existiera para siempre. Dio leyes que continúan para siempre. Quiero que subrayes esa palabra. Leyes que continúan para siempre. Fíjese, en 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso históricamente. Un libro muy famoso, 51 pruebas irrefutables. O sea, 51 hechos científicos irrefutables. Y eso fue en 1861. Pero el problema, hermanos, es que hoy en día, más de 150 años después, no puedes encontrar a un solo científico en el planeta que esté de acuerdo con esos irrefutables hechos.
Todos han sido desaprobados por la ciencia. Sin embargo, la verdad, hermanos, no cambia. Otra de las pruebas por las que sabemos que este libro no fue simplemente una idea del hombre, sino que proviene de Dios, es que Dios, hermanos, dirigió a los hombres a no escribir lo que no se tenía que escribir. Y esto es algo muy interesante, muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que no está en la Biblia? ¿Qué es lo que no está? Bueno, no hay datos científicos de aquellos tiempos. Si se tratara de un libro humano, se podría esperar que estuviera lleno de datos científicos, ¿verdad?, de aquellos tiempos, pero no están, no están escritos en la Biblia. Por ejemplo, por miles y miles de años, la gente creía que la Tierra era plana. No fue sino hasta Copérnico, Galileo y Colón que la gente se dio cuenta de que la Tierra no era plana, que era redonda, ¿verdad? Es una esfera. Entonces se podría esperar que la Biblia dijera que la Tierra es plana, ya que estaba en existencia y escrita durante esos miles de años cuando todos pensaban que la Tierra era plana. Pero no hay ni un solo versículo en la Biblia que dice que la Tierra es plana, ni uno solo. De hecho, dice exactamente lo contrario. 2600 años atrás, Dios dijo esto en el libro de Isaías 40:22. Fíjense, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Otra versión dice sobre la redondez de la tierra. 2600 años atrás, la Biblia dice que la tierra es redonda, la tierra es una esfera, la tierra es un globo. Mucho antes de que alguien lo supiera. Cuando se escribió esto, nadie lo creía, pero Dios lo dijo y era cierto. Así lo creyeran o no. Otra cosa, durante muchos años la gente creía que la tierra tenía que estar sostenida por algo. Dependiendo de la cultura donde estuvieras, tenían ciertas creencias, diferentes creencias sobre lo que la sostenía. Por ejemplo, hermanos, en la cultura griega se creía que el mundo estaba sostenido por un gigante llamado Atlas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de gente aquí, no sé si los jóvenes, ¿verdad?, saben, pero la mayoría sabemos quién es Atlas, ¿verdad? Un fortachón así sosteniendo el mundo. Atlas sostenía el mundo. Parte de la Biblia, hermanos, fue escrito en griego, pero Atlas no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque no era verdad. Así que no está en la Biblia. Se podía esperar de que durante ese tiempo hubiera encontrado la manera de aparecer en la Biblia, pero no están. Por miles de años, hermanos, los hindúes creían que la tierra estaba sostenida por unos grandes elefantes y cuando los elefantes se movían era lo que causaban los terremotos. ¿Y en qué se paraban los elefantes? Hermanos, ellos creían que los elefantes estaban sobre la parte posterior de una tortuga gigante. Y la tortuga gigante estaba sobre una serpiente marina gigante que estaba nadando en el mar cósmico. Esto no crean que lo estoy inventando, lo pueden ustedes investigar. Esa fue la actitud que prevaleció en el mundo por cientos, quizás miles de años. Pero no está en la Biblia, hermanos, a pesar de que la Biblia se estaba escribiendo en esos tiempos. ¿Por qué? Fue debido a que la Biblia dejó a un lado lo que no era verdad. Bueno, la Biblia nos dice que Moisés fue entrenado con toda la sabiduría de los antiguos egipcios, debido a que Moisés fue adoptado como el hijo de la hija de Faraón. Así que fue a las mejores escuelas en el antiguo Egipto, Moisés, y se le enseñó lo que era la ciencia predominante en ese tiempo. Los egipcios, ustedes saben que eran muy brillantes, ellos construyeron las pirámides, eran grandes maestros en la arquitectura, en la ingeniería, en la astronomía. Sin embargo, los antiguos egipcios estaban completamente equivocados acerca de lo que sostenía la tierra, pues ellos, hermanos, a diferencia de los hindúes, creían que la tierra era sostenida sobre 5 pilares. Seguramente Moisés, ¿verdad?, fue instruido en la ciencia porque fue a las mejores escuelas de la nación. Sin embargo, hermanos, ni una sola vez se menciona en las Escrituras que la tierra estaba sostenida por 5 pilares. ¿Por qué? Porque no era verdad. Por lo tanto, no calificó para estar en la Biblia. La ciencia predominante de la época no calificó para estar en la Biblia. Sin embargo, hermanos,
en la escritura más antigua conocida por el hombre, que es el libro de Job. Se dice, ustedes saben, ¿verdad? Muchos saben que se dice que Job es la escritura existente, la literatura existente más antigua que conocemos en la actualidad. Y en Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea, ¿quién le dijo a Job eso? ¿Cómo sabía eso? Todo el mundo creía que la tierra era plana y estaba sostenida por 5 pilares. Bueno, se escribió porque solo la Biblia siempre dice la verdad. Hermanos, estoy reforzando esto porque es una ignorancia decir que la Biblia no es precisa científicamente. Eso solo significa que simplemente no conoces la Biblia. Por ejemplo, hermanos, por años, la ciencia, fíjate, aceptó que había cerca de 1000 estrellas en el universo y que se podían contar, que el número de estrellas era un número finito, o sea, se podía contar. De hecho, 150 años atrás o antes de Cristo, un hombre llamado Hiparco, que fue un astrónomo matemático griego, considerado como el fundador de la trigonometría, según él contó las estrellas y escribió una tesis muy famosa diciendo que había 1022 estrellas. Esto fue aceptado por un largo tiempo, que solo había 1022 estrellas en el universo, pero no lo dice la Biblia. 300 años más tarde, 150 años después de Cristo, otro hombre llamado Ptolomeo lo hace de nuevo, o sea, cuenta las estrellas y dice que ese hombre Hiparco estaba loco, que son 26,000, o sea, que son 1026, perdón. O sea, que en otras palabras, él encontró 4 estrellas más. Sin embargo, hermanos, es ampliamente aceptado hoy en día que hay más estrellas en el universo que granos de arena en la tierra. No se pueden contar. O sea, no se sabía eso. Todo el mundo aceptó que había 1026 estrellas, pero hace más de 2600 años atrás en la Biblia, Dios dijo en Jeremías 33:22 esto: al igual que no se pueden contar las estrellas del cielo o la arena del mar, yo multiplicaré a los hijos de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Fíjense lo que dice: al igual que no se pueden contar. Otra versión dice: como las incontables. O sea, no tienen un número. O sea, no se pueden contar. Esta gente decía que eran tantas, ¿verdad? Uno describió una cantidad, otro otra cantidad, pero aquí dice que no se pueden contar. O sea, entonces me imagino que Ptolomeo no leyó esto, o ninguno de estos, de ellos por miles de años, pero ahí estaba, porque es la verdad, y la verdad no cambia. Podríamos, hermanos, entrar en diferentes áreas, en la biología, y ver lo que dice la Biblia acerca de la biología, en la química, y ver lo que la Biblia dice acerca de la química, pero vamos a ver un poco de la medicina, en la medicina. Por muchos años, hermanos, la gente creía que demasiada sangre en el cuerpo te podría enfermar. Por miles de años esta teoría, ¿verdad?, fue aceptada. Y los doctores extraían la sangre de las personas enfermas pensando que así se sanarían. Esto fue aceptado científicamente. Todos pensaban que era verdad, pero no lo era. Pero todos sabían que era una verdad científica. Así que la gente, hermanos, pensaba que para sacar las cosas malas del cuerpo tenían que desangrarse. Muchas personas, quizá usted no lo sabe, pero el primer presidente de aquí, de esta nación, George Washington, murió a causa de la sangre que los doctores le extrajeron. Así fue como murió. Permítame leerles un párrafo. Dice así: el 12 de diciembre de 1799, George Washington se sintió algo resfriado cuando regresó a su rancho por la tarde. Al día siguiente comenzó a sentir un fuerte dolor en la garganta. Los doctores no sabían qué hacer, entonces hicieron lo que era común en la ciencia de aquella época y le extrajeron sangre. No se mejoró, así que volvieron a extraerle más sangre.
Siguió mal y por tercera vez le extrajeron más sangre y a las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1799 le hicieron una cuarta sangría que lo llevó a la muerte como consecuencia de pérdida de sangre. Hermanos, hoy día, ¿verdad? Sabemos que cuando alguien está enfermo, le damos sangre. O sea, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se hacía por miles de años. Se le da sangre a la gente porque sabemos que la fuente de la vida está en la sangre. Y la sangre buena hace que las personas mejoren. Ahí es de donde viene la vida, se llama transfusión. Hoy en día le damos sangre a las personas, eso no lo sabían por miles de años, pero la Biblia lo sabía, hermanos. Miles de años atrás, en el libro de Levítico 17:11, Dios dijo lo siguiente: porque la vida de toda criatura está en la sangre. O sea, ¿cómo sabía Moisés esto? Ni siquiera sabíamos que la sangre circula hasta alrededor de 1650. No fue sino hasta el siglo XVII cuando William Harvey descubrió que la sangre circulaba. O sea, por muchos años nadie ni siquiera pensaba que circulaba. Todo el mundo se dejaba llevar por Galeno, ¿verdad? Quien fue un doctor griego. Durante 2000 años aceptó su idea de que el corazón es la fuente de calor, pero nadie realmente sabía que el corazón bombea la sangre. Sin embargo, hace miles de años, la Biblia dice que la vida de toda criatura está en la sangre. O sea que esta gente debería de haber leído la Biblia. Fíjense, durante la Edad Media apareció la peste bubónica. Esta peste mató a la cuarta parte de la población de Europa. 1 de cada 4 personas murió durante esta plaga porque no entendían acerca de los gérmenes, no entendían acerca del contagio, no entendían acerca de la infección, no entendían que las personas debían ser aisladas en cuarentena. Ellos tenían a los enfermos con la peste bubónica durmiendo con las personas sanas y se contagiaban y la gente se moría porque no sabían acerca de los gérmenes y el contagio. Y eso se convirtió en una epidemia. Debieron haber leído la Biblia, porque miles y miles de años antes de la plaga bubónica se había escrito esto en Levítico 13:4. Fíjense lo que dice: el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. O sea, si ustedes leen el contexto, dice, verá que habla acerca de infecciones y de cierta enfermedad. Y entonces iba con el sacerdote, y si no era una cosa tan así de muerte, dice que lo ponía en cuarentena durante 7 días. Si usted quiere leerlo, ahí en Levítico 13, ahí va a encontrar toda esa información. Esto es miles de años antes de saber qué eran los gérmenes. Dios estaba diciendo aquí: esta es la forma en que debes cuidar a las personas que se infectan con alguna enfermedad. Los ponen en cuarentena por 7 días. Si continúa enfermo, dice en el siguiente versículo que lo tenían que mantener en cuarentena por otros 7 días. Nadie entendía lo que era cuarentena porque nadie conocía lo que eran los gérmenes. Pero Dios, hermanos, tenía la razón. Puedo seguir, hermanos, y seguir. La Biblia, hermanos, siempre es precisa científicamente, siempre está más adelantada de la ciencia. La Biblia, hermanos, dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Y en el Salmo 12, verso 6 dice: las palabras del Señor son puras como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Hermanos, sabemos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa históricamente, la arqueología lo confirma y es precisa científicamente. Quiero terminar aquí en esta mañana, hermanos. La semana que entra voy a continuar porque tengo que hablar de cómo es precisa proféticamente y quiero darle buen espacio a eso. Pero, hermanos, esta es la palabra de Dios. Yo sé que hoy en día, y vamos a hablar de eso también, ha recibido muchos ataques la Biblia. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que se burla, ¿verdad? Cuando tú dices que crees en la palabra. Pero yo por eso estoy hablándote de esto, para que sepas, ¿verdad? De que no es un cuento esto.
No es algo solamente que alguien inventó. Como vuelvo a repetir, los lugares están ahí, las personas, ¿verdad?, que escribieron eso, fueron personas reales, ahí está. O sea, tú puedes confiar totalmente en la palabra de Dios. Es precisa históricamente, es precisa científicamente. La semana que entra, hermanos, voy a continuar y voy a terminar con este tema. Pero por ahora, hermanos, ¿por qué no te pones de pie y le das gracias a Dios por la palabra? Y voy a pedirles también que vayan pasando, vamos a participar de la cena. Y mientras estés en el altar, dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ella. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que se dice, a pesar de lo que, especialmente en estos días, a pesar de lo que tal vez la gente opina y tantas cosas, la palabra de Dios sigue siendo la verdad. Y como decía hace un momento, esta fue verdad hace miles de años y será verdad miles de años de aquí en adelante. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, permite que en esta mañana tu pueblo, Señor, pueda, Señor, estar satisfecho de creer en tu palabra. Y que, Señor, nosotros tomemos ese tiempo, Señor, para escudriñar, para buscar más de ti. Para, Dios mío, que esto que estamos viendo, Señor, nos haga enamorarnos más de tu palabra, Señor. Que esto, Señor, nos haga, Dios mío, acercarnos más a tu palabra. Y Señor, porque de esa manera vamos a ser bendecidos, Señor. Dios mío, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Ahora, Dios mío, al acercarnos en esta mañana a tu mesa, bendice nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Tú eres bueno y fiel. Tú eres bueno y fiel, Señor. Aleluya. Tú eres bueno y fiel, Señor. Aleluya. Gracias porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros en ningún momento, Señor. En esta hora, Señor, al venir, Señor, ante tu mesa, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Al acercarnos, Señor, a la mesa, ayúdanos. Puede ir pasando, hermano, puede ir pasando al altar, tenemos mucho espacio ahora. Aleluya. Aleluya. Si usted va a participar, ¿por qué no pasa en esta mañana? Tenemos bastante espacio aquí todavía. Aleluya. 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 Gracias, 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 Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dice la palabra: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias, Señor, te damos. Gracias por mis hermanos que han participado. Te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas. Dice a cada uno de ellos, Señor, guárdalos. Esta mañana, Señor, si alguien ha venido con alguna enfermedad física, Señor, toca su vida, Señor, toca su cuerpo, Padre. Toca su cuerpo. Si alguien ha entrado aquí, Señor, con algún problema emocional, tristeza, Señor, angustia, obra, Padre, que al levantarse de este altar pueda, Señor, irse tranquilo, con la paz tuya, Señor, con la paz tuya, Dios mío. Gracias porque tú eres, Señor, nuestra paz. Tú eres Jehová Shalom, nuestra paz, que no solamente tiene que ver con ausencia de conflictos, sino que tiene que ver con paz en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya.